tal? Buen día, ¿cómo estás, Liliana? Buen día a la audiencia de este programa y de la Radio de los Trabajadores de Prensa. Y semana dura esta, ¿no? Durísima, durísima. Buen día, ¿cómo estamos? Bienvenidos al 10º programa. Es nuestro 10º programa y vamos por más todavía. Exactamente, anda a laburar. Muchas gracias porque está Carlitos, está Mónica con nosotros, ya viene Marce y nosotros arrancamos. Arrancamos, aquí ya decidimos no esperar a nadie. No, porque ya anda Da a a laburar, laburar. Lili. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Lili? Y bueno, vamos a hablar de una editorial que está buenísima, escrita por mi compañero por Antonio. Podemos seguir diciendo que vivimos en democracia. Qué pregunta, ¿Qué pregunta ¿no? esa? Terrible. Vamos a hablar Sí. de eso en el marco de lo que pasó esta semana, Sí. pero fundamentalmente desde el día 12, donde bochornosamente vimos cómo se sacó de prepo con maniobras extrañas una ley que no es solo una ley, es prácticamente una reforma constitucional que modifica una cantidad impresionante de leyes de la Argentina, pero eso es solo una pata de esta historia, porque la otra fue la brutal represión que hubo en la calle. Y es por eso que les preguntamos y nos preguntamos, ¿podemos seguir diciendo que vivimos en democracia? Bueno, ese es un tema. El otro tema lo vamos a hablar con Luis Corbalán. Con Luis Corbalán, porque lo internacional es muy importante. Vamos a hablar de cómo sigue la guerra en Ucrania y cómo nos interpela el alineamiento automático que tiene este gobierno con la OTAN y con las potencias imperialistas anglosajonas, que nos lleva a una virtual ruptura de relaciones con Rusia, con quien no tenemos ningún conflicto nosotros. No hay una razón por la cual Argentina deba involucrarse en una guerra que le es totalmente ajena, si no es simplemente por un cipallismo absoluto de quienes hoy están en el gobierno. Y lo grave de todo esto es que si vamos a llegar a una situación de guerra sin que intervenga quien constitucionalmente debe intervenir en estos casos, que es el Congreso de la Nación. Teléfono, muchachos, senadores, diputados, nos están metiendo en una guerra por decisión de una sola persona. Claro, es gravísimo lo que estamos pasando. Y además Rusia se lo dijo, si Argentina manda equipos bélicos a Ucrania, va a ser considerado un acto hostil. Uh-huh. Bueno, eso, el foro de San Petersburgo, la relación con China, porque muchos compañeros nos preguntábamos hoy, ¿por qué China renovó ese swap? Ajá. Bueno, ese es un tema también interesante para charlarlo. Y vamos a hablar algo de la gira por el G7 de nuestro presidente también. Sí, también vamos a hablar que Amnesty Internacional pidió al G7 que tome posición sobre la brutal represión en la Argentina. Uh-huh. Porque esto ya es noticia internacional, no solo la cacería de manifestantes que hubo ese día, sino cómo se trató a esa gente. Exactamente. Y que todavía seguimos pidiendo que por favor lo liberen a través de la presencia de la gente todo el día ayer. Hemos escuchado las entrevistas de los familiares, de la madre. La verdad que te genera una angustia terrible. Bronca, angustia. Creo, muchos pensábamos, bueno, hemos vuelto a los 90. Sí. Y creo que no, creo que hemos vuelto a los 70. Ajá, más grave. O a los 60. Bueno, acá arrancamos. Arrancamos aquí. Arrancamos. Vamos con música y después queremos mostrarle un video. Ah, sí. Bueno, arrancamos entonces podemos seguir diciendo que vivimos en democracia. Estamos acá en la Radio de los Trabajadores de Prensa, nuevamente, nuestro 10º programa, y analizando una situación nacional que nos preocupa terriblemente. Y la verdad que lo que pasa
lo que nos pasa toda la semana es terrible, ¿no? Ya no sabemos, bueno, es como toda la semana un horror nuevo. Así. Primero quiero decir que quiero ponerle nombre y apellido, porque por ahí uno habla de los detenidos y además de pedir libertad a los detenidos ya, digamos, repasemos quiénes son los detenidos. Muy bien, me parece excelente. Adano Santiago, Calarco Arredondo, Cerruti, Colombo Juan Pablo, Colosa Leonardo, De la Vega Luis Alberto, Di Rocco Martín, Duro Gonzalo, Espineto Juan Ignacio, Ferreira Cristian Darío, Gómez Facundo, Gómez Roberto, Juárez Oliva, Carburo o Iturburo, no se sabe bien ese apellido, La Torre, Mateo, Leone, Fernando, Longonora, Layardet Saya Jazmín, Mallea, Mayorga, Méndez Román, Moyano, Germán, Ocampo Mía Pilar y Ocampo Belén era, Ocampo Ramón Remigio, Otagali Sofía, Plugia Lucía, Ramírez Matías, Sica David, Sleme Ricardo, Tolaba Ramona, Valiente Cristiano Román, Fernando. De estos, Liliana, ninguno quemó un auto, ninguno tiró una piedra. Curiosamente, los que han hecho actos vandálicos no en la movilización, sino infiltrándose en la movilización, no lo encontraron. No saben ni quiénes uno. Son, no están registrados. Están todos filmados. Sí. Inclusive está el testimonio del periodista de Cadena 3, que es del auto que quemaron primero, que filmó mientras lo estaban vandalizando y quemando, pero no lo pueden encontrar. Claro. Entonces, en esta cacería al voleo, nos preguntamos por qué se hace estas cosas. Y algo estábamos hablando la semana pasada, cuando yo decía que, si bien es una característica de este gobierno la crueldad, esa no es la razón por la cual, o sea, no hacen estas cosas porque sean crueles, son crueles, porque esta es una característica de los psicópatas, pero la razón por la que hacen estas cosas es que este plan económico no se puede aplicar si no hay represión. Si no se impone el terror sobre una sociedad que está siendo saqueada. Es de manual, ya lo vivimos en otro momento, lo vivimos con todos los golpes de Estado, en particular con la dictadura más sangrienta, que fue la del 76, que también impuso el terror para poder aplicar un plan económico completamente similar a este, que fue el de Martínez de Oz. Entonces, para ello tienen que quebrar a las organizaciones sociales, por eso no le dan comida, por eso los comedores están prácticamente cerrados. El comedor es la forma más elemental de organización de nuestra sociedad para responder a las penurias del hambre. Entonces, no se los desabastece, se los quiebra, se los acusa de corruptos. El paso siguiente era este, porque cuando se quiere controlar una manada de ovejas hay dos formas de hacerlo. Una, lo matás o lo encarcelás al pastor, pero la otra es más efectiva, que es matar o encarcelar una oveja. Y las otras ovejas que vemos, lo que pasa, decimos, no, yo no quiero ir en cana, yo no quiero que me pegue, yo no quiero que me mate. Claro. Una mamá hablaba ayer, decía, hablaba de adoctrinamiento, ¿no? Cuando pedía por su hija estudiante de la Universidad General de San Martín. Que la universidad, muy bien, la Universidad de San Martín, que salió absolutamente a defender. Toda esta gente, vendedor de choripanes, un trabajador que estaba saliendo de la boca del subte, ni siquiera estaba en la movilización, docentes jubilados, y la máxima expresión, que además es realmente vergonzoso la forma que justificó la ministra, la verdad que no sé cómo decirle a Patricia Bullrich, diciendo que estaba bien que le hayan tirado a los diputados nacionales que tienen fuero, que estaban ejerciendo
su función de diputado yendo a tratar de detener la cacería, le arrojaron a los 5 diputados nacionales que salieron ese gas nuevo, porque esto es una salvajada nueva también, ya no es el gas pimienta tradicional, este es un ácido altamente corrosivo que le quema la cara a la gente y que hasta puede dejarlo ciego. Y vimos horrorizados como... Entonces, ahí está, eran los pastores, entonces todas las ovejas vemos, si le pegan y le tratan así a un diputado nacional, ¿qué me van a hacer a mí? Claro. Genera un temor. Primero, uno ve las imágenes en la televisión y dice, bueno, qué valentía, qué necesidad de ir a la calle a pedir que no se apruebe esta ley, y después ves las consecuencias que tiene el pueblo que decidió valientemente estar de nuevo manifestarse, en la calle, ejerciendo un derecho constitucional, que es el de manifestarse en paz, sin hacer ningún desmán. Nada, estaba planificado ir a decir, no queremos esta ley. Y estaba planificado quebrar las columnas, dividieron en 3, no, le impidieron a los gremios y a la CGT y a la CTA llegar a juntarse en la plaza. Por otro lado separaron a la izquierda y los movimientos sociales por otro lado, y quedó la gente autoconvocada sobre la cual se volcó brutalmente la represión. Entonces, esto estaba todo planificado, es una vuelta de tuerca sobre un sistema represivo que ya nos tiene acostumbrado esta mujer, y que realmente creo que hay que encontrar la manera de decir basta. Porque cuando digo que esto nos retrotrae a los 60, quiero recordarle que los 60 fue una época muy violenta. Por supuesto, casi toda la sangre la puso nuestro pueblo en los 60, pero demasiada sangre para repetir todo esto de nuevo. Entonces, pedirle a esta gente, a Milei, a la Bullrich, que no hagan estas cosas, es como intentar hablar con las paredes, no hay forma de que no lo hagan. Yo creo que como pueblo tenemos que encontrar otra forma de organizarnos, otra forma de manifestarnos, para seguir insistiendo con nuestro derecho constitucional a reclamar por las cosas que queremos reclamar. Será un aprendizaje, será volver a ver, por ejemplo, cómo se puede manifestar públicamente, y ahora vamos a tener nosotros también la posibilidad de hacerlo, porque el 9 de julio viene aparentemente Milei a Tucumán a firmar ese dichoso pacto de mayo, que ya no era de mayo, sino era de junio, pero ahora parece que va a ser de julio. Aunque algunos dicen que este debería ser un pacto de diciembre, porque vino con muchos regalos para muchos senadores. Por ejemplo, una embajada, por ejemplo, 3 cargos en el comité de Salto Grande, cargos que son muy bien pagados. Por lo menos cada uno de esos cargos son $10.000 mensuales. Claro. Otro cargo adicional en Yacyretá, y cosas que no sabemos, pero que nos vamos a ir enterando con el paso del tiempo. No, la Banelco era el juego del estanciero, esto era billetitos de juguete, lo de la Banelco. Nosotros estábamos horrorizados por la Banelco. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que decir? Bueno, es que las cosas que la justicia, cuando no funciona la justicia, es gratis delinquir. Si la justicia no funciona, no tiene costo vender el voto, no tiene costo mentir, no tiene costo robar. La justicia no funcionó en los hechos de la Banelco, que fueron antecedentes del 2001, y tampoco funcionó para castigar como corresponde a los responsables políticos de la masacre del 2001. Entonces vuelven a repetirse. Una super Banelco para convencer a los legisladores nacionales, tanto en diputado como en senado, porque no nos olvidemos de lo que pasó en diputado, fue allí donde pasó primero, y vuelve a repetirse el accionar salvaje de las fuerzas federales
sobre ciudadanos inermes que estaban pacíficamente ejerciendo su derecho a manifestarse. Obviamente hay que evitar caer en esa espiral de violencia, sí, porque nosotros, como decía recién, siempre perdemos cuando hay violencia. El pueblo es el que pone la sangre. Claro. Pero tenemos que seguir manifestando, seguir reclamando, seguir defendiendo nuestros derechos, porque si no, esta ley es tan mala que nos deja inerme y nos va a someter al saqueo por los próximos 30 años por parte de quienes quieran venir a saquearnos. Claro. Vos sabés que yo hacía como un análisis de las cosas que nos vienen sucediendo. Hay como una decisión política de vender el país. Hay también una crueldad, como vos dijiste, sí, ¿no? Una crueldad, perversidad, pero también hay una generación de odio a determinadas instituciones, a determinados representantes, porque si es los comedores, está la crueldad, la perversidad, y hay que odiar a todas las organizaciones sociales. Si es el Senado, hay que odiar a todos los senadores que son castas, son corruptos, no a los que le dan el voto, no a determinados. Si el pueblo se manifiesta, son todos terroristas, ponen nombres, los encarcelan, y después, digamos, los tenemos que odiar a esas personas que teóricamente han hecho hechos que no los pueden comprobar, pero sí los tenemos que odiar. Claro, se hace, a ver, la condena se hace mediática y se hace desde el momento que el Ejecutivo decide que tal persona es tal cosa. Bueno, es así, digamos, este gobierno es difícil de calificarlo porque no reproduce modelos anteriores. Uno puede decir, ¿es nazi-fascista? Sí, tiene componentes nazi-fascistas muy marcados. ¿Por qué no podemos decir que es nazi-fascista? Porque, bueno, el fascismo y el nazismo tenían un componente nacionalista que era desarrollar su industria y de abrir nuevos mercados para su industria. Este gobierno no tiene nada de nacionalista, es absolutamente entreguista, pero tiene características fascistas. Una de las características del nazifascismo es crear un enemigo o varios enemigos, identificarlo, porque a partir de ahí, con ese enemigo es como vos construís tu discurso político. Esto lleva indefectiblemente a la violencia, que es el otro componente que viene con esto. La violencia simbólica indefectiblemente termina en violencia física. Eso es algo que está comprobado, estudiado, y no tenemos salida por ahí. Pero sí es realmente, todos los días nos ponen un objeto nuevo de odio. Sí. Eran los ñoquis, no los ñoquis de ellos, que ya no son ñoquis, son quesitos de rallar porque cobran millonada. Eran la casta venían a ser los jubilados, los trabajadores del Estado, los docentes. Esa era la casta, porque la casta, genial, sigue intacta. Entonces, todo esto te va generando todos los días un nuevo sujeto a odiar. Y por otro lado, vuelvo a insistir, el sistema democrático y el Estado en sí mismo carece de anticuerpos para estos casos. Entonces, estamos inermes. Viene alguien que dice que va a destruir el Estado, que él es un infiltopo. Él es el infiltrado que viene a destruir el Estado, viene del futuro. Desde el futuro. Sí, venimos desde ser Abraham en el pasado a ser Terminator en el futuro. Para destruir en el presente. Para destruir en el presente el Estado. Se equivoca también en eso, se ve que no le entendió a Terminator, porque Terminator venía a terminar con la humanidad. Bueno, realmente es Terminator. Más allá de lo que él dice. A veces creo que ahí es un lapsus donde realmente se manifiesta lo que es alguien que viene a destruir el Estado, la Argentina, la humanidad en Argentina, y no tenemos anticuerpos, porque esto no deberíamos estar discutiendo estas cosas.
El Estado es una construcción humana que tiene 5.000, dicen algunos autores, otros hablan de 4.500 años, pero comienza en la Mesopotamia y se va reproduciendo en los imperios teocráticos de regadío, en la Mesopotamia, Egipto, lo mismo en Asia Central, pasa lo mismo en América Latina con el imperio inca, el imperio mexicano, que eran los grandes imperios que y el maya anteriormente, que tuvimos en América Latina. Había una construcción social del Estado. Las sociedades llegaron a la conclusión de que había que organizarse de otra manera, más allá de lo tribal. Porque si lo tribal uno lo lleva a una ciudad de Estado, termina siendo la ley de la selva. Esos 5.000 años que hemos demorado en aprender, probablemente el Estado seguro, que no es como cualquier construcción humana, no es perfecta, pero sin duda que ese aprendizaje a lo largo de la historia es mucho mejor que volver a la ley de la selva, donde triunfa el más fuerte. Y guarda, eso no es darwinismo, no es selección natural, es literalmente la ley de la selva, donde en un momento determinado el más fuerte se come al más débil. Y el darwinismo es mucho más complejo, la evolución natural, que además no se aplica a las ciencias sociales, es un proceso mucho más complejo porque interactúa el medio, las capacidades de las distintas especies. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora, pero no es darwinismo social lo que se está aplicando, es lisa y llanamente la ley de la selva. Eso, retroceder 5.000 años en la historia, no sale gratis. Se hicieron experiencias liberales o anarcocapitalistas en otros lados del mundo. Hay una nota muy buena de Zayat, de Alfredo Zayat, que retoma sobre un libro escrito en Estados Unidos sobre cómo fue al final una ciudad en la cual se intentó aplicar este modelo que nos traen a la Argentina y terminó asolada por los osos. Bueno, ahora estamos viéndolo al oso cómo llega a la Argentina. Tiene distintas formas, porque aquí no hay oso, pero sí hay una situación de mucho riesgo para la vida, para el bienestar, para la seguridad de los argentinos, que viene avanzando en este sentido. Y esto es indefectiblemente una espiral de violencia. Yo creo que también es hora de que la sociedad colectivamente comience a parar ciertas cosas, ¿no? No podemos tolerar ni un minuto más con los detenidos penales. No podemos aguantarlo. Eso ya tiene que quedar claramente que ese es un límite. Y a los que hoy ayer festejaban en las redes, yo les quiero recordar que la vida siempre da vuelta. Hoy somos oposición, mañana seremos oficialismo. Bueno, nosotros vamos a tratar de asegurarnos que no les pase lo mismo a los que hoy son oficialistas cuando a ellos les toque ser oposición. Pero tengan en cuenta que hay mucha gente que está muy enojada, muy lastimada, muy al límite. No llevemos... no es buena idea ir a fumar en un polvorín. No es buena idea. Eso termina mal y termina mal para todos. ¿Qué vamos a hacer con la ministra? O sea, la ministra de seguridad, digamos, del país, y el Yo ministerio, creo que Petri. ¿Qué vamos a hacer con ella? Porque uno piensa en el 2001 y ella también formaba parte de ese gobierno, ¿no? O sea, en realidad es otro gobierno radical, ¿no? Porque ya los radicales que no digan, después de ver el comportamiento de diputados y senadores, nadie puede decir que el radicalismo es oposición. Claro. Este es otro gobierno radical. Y Patricia siempre está en estas cosas. Entonces, yo creo que lo que sí hay que hacer es asegurarnos que cuando en este país haya justicia, estos personajes que llevaron tanta sangre al pueblo y tanto dolor
sean juzgados como corresponde. Ajá. También recordemos, ¿no? Esto no es una esperanza vana, ni cuando en el 78, ¿quién hubiera pensado que las juntas militares iban a terminar presos y que Videla se iba a morir en el baño de madrugada? Claro. Qué linda imagen. Qué imagen, ¿no? Morirse cagando. Claro. Bueno, eso es lo que pasó en ese momento. En el 78, en el 82, en el 83, ningún argentino pensaba que iba a poder haber justicia. Y hubo. Probablemente no haya sido tan completa, sin duda. Uno de los problemas es que no se juzgaron a los responsables civiles e ideológicos de la dictadura, porque repito, la dictadura no era gente porque sí que era mala. Tenía un objeto, quebrar a las organizaciones políticas y sociales, que en la Argentina eran muy fuertes en ese momento, para poder imponer un plan salvaje económico, que fue el plan de Martínez de Oz. Y hoy está pasando lo mismo. Tengan en cuenta que algún día puede ser que recuperemos la justicia en este país y estos personajes paguen lo que hoy están haciendo. Y bueno, la otra es cuidarnos mucho. Exactamente. Cuidarnos mucho entre nosotros, no ir a una manifestación como quien va a una fiesta. Y tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuidar a nuestros mayores, que algunos, hay gente de 87 años que acompañaba las movilizaciones, la gasearon salvajemente, le pegaron salvajemente. Tendrá que esa gente no ir. Y ver cómo nos cuidamos mucho entre nosotros, tomar medidas de seguridad, evitar quedar desperdigados del colectivo, porque esta cacería no es a donde está el grueso del manifestante. Se desprende un grupo, arma un despelote, la gente se empieza a dispersar porque no quiere verse complicada, y en ese momento es donde se produce una cacería humana. Entonces, bueno, tenemos que tomar cuidado de esto y evitarlo. Bien. Y ahí creo que viene bien para que veamos un video que realmente muestra todo esto de que estamos hablando, con imágenes que realmente son terribles. Carlito, ¿lo podemos ver? El Senado inició este miércoles el debate del paquete de reformas a pedido del presidente del Partido de la Libertad Avanza. Quieren vender nuestra Argentina, nuestro país, que lo hemos hecho nosotros de joven. ¡La patria lo La senadora está pidiendo una embajada. Es una vergüenza. Ellos nos traicionaron. Ellos traicionaron. Espina, senadora Crexel, Edgardo Cuellar, Radano y Carambia. Porque son los cagones cuando ven el pueblo en la calle. Nos atacan ellos, nosotros defendemos nuestro derecho. Mira, soy jubilado. Gano el mínimo. Cobré ayer, me fui a la carnicería, gasté todo. Es una mierda, una mierda. Estos están regalando la Argentina, se llevan la plata y al pobre no le dan nada, y menos nosotros los jubilados. Y vienen y nos cagan a paro, nos echan, se creen que son los dueños ellos. Los dueños somos nosotros. Así que yo, viva Perón, soy Juan Domingo, saludo a todos los que estén escuchando y vengan acá. Péguenme un tiro acá. No me voy a ir. No me voy a ir. ¡Hijo de puta! ¡Están metiendo la patria acá! ¡Y ustedes nos quieren a pegar! ¡Ustedes a los jubilados! ¡Mierda! No, no me voy a ir. Ya estoy vieja. Quiero morir peleando por mi Argentina. Y vos andate a la puta que te parió.
informativo a la orden del día 3724. Bueno, comenzamos el tercer bloque acá en la pausa. Estábamos hablando de varios temas, la verdad, de la angustia que nos genera la gente de la Universidad de San Martín, por ejemplo, que, bueno, las chicas que han pasado 36 horas... 36 horas esposadas con precinto, tiradas en un calabozo, 15 mujeres con una silla en esa habitación que la tenían. Sin ir al baño, o sea, es como... Es tortura, precisamente. El trato cruel e indigno. Y comparamos, ¿no? Los que quemaron los autos no los encontramos. Eso no sé, debe haber sido algún fantasma. Tal vez era un ladero de Conan el que quemó el auto. Claro. No lo podemos encontrar. Lo podemos consultar a Conan. A ver si él sabe. Por ahí nos cuenta. Si ustedes recuerdan, hace unos días también 4 chicos que me hacían acordar mucho a las ligas patrióticas que eran allá por los años 30, la mano de obra contra los inmigrantes, contra los judíos, contra los obreros. Andaban baleando a los indigentes en las calles. Ellos no estuvieron ni una hora presos. Están procesados, sí, pero en su casa. Y esta gente, que repito, fue al voleo, que la metieron en cana, se comieron 36 horas detenidas, muchas horas incomunicadas, y algunos ahora ya están en penales en federales de Marcos Paz. Y lisa y llanamente tortura. Seguimos pidiendo por la libertad inmediata, puede seguir. Seguimos pidiendo. Esto, Lili, quería, por ahí uno se tiene que ir muy atrás en el tiempo, pero hay cosas que fueron terribles en la historia de la humanidad, y uno de esos temas fue el comportamiento de los parlamentos, tanto franceses como alemanes, allá por 1910. Y hubo un clima así, socialmente enrarecido, tremendo, derivó al final en el asesinato de 2 dirigentes socialdemócratas que se mantuvieron ajenos a las tranzas para votar los créditos de guerra, que algún día lo vamos a explicar de qué eran, pero eso terminó en el asesinato de Rosa Luxemburgo. Ese fue el quiebre del socialismo en Alemania y fue el precursor de su deriva hacia el nazismo. Y lo que quería recordar es que esa gente en ese momento fueron víctimas de las primeras expresiones de una derecha muy virulenta, y el socialismo democrático se corrió. Los colegas legisladores de entonces de Rosa y de otros dirigentes del Partido Socialista Alemán no tuvieron el coraje o la injundia de plantarse y decir esto no puede pasar. Terminó en la Primera Guerra Mundial y siguió hasta la Segunda Guerra Mundial. Un efecto similar es el que pasó en la Argentina con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Ese fue un quiebre de un pacto democrático que venía desde el 83. Pero no fue ese día, como dicen unos loquitos sueltos, ¿no? Esto se vino construyendo, primero con Macri y luego con estos anarcoliberales que no sé bien qué son, pero que evidentemente tienen una brutalidad para el trato con el otro. Hay una construcción del otro como enemigo. Y ese día del intento de asesinato de Cristina, tanto la dirigencia política como el mismo pueblo, y nos hacemos cargo nosotros de que no estuvimos a la altura de las circunstancias. Ese día había que pararlo al país y decir no, estas cosas no se juegan, esto sale de lo normal, esto no es algo admisible. Y hoy tenemos que lo mismo, porque si esto se generaliza,
y mañana cualquiera que piense distinto va a ser terrorista, va a ser, como ya nos sucedió, ¿no? Claro, exactamente. Éramos subversivos, comunistas, peronistas y terminábamos en cana. Bueno, esto vuelve a pasar. Entonces, creo que este es el momento de decir basta, esto no puede pasar, no puede quedar ni un minuto más detenida esta gente sin proceso, porque, y ahí hay que poner otra cosa también que me estaba olvidando en el bloque anterior, que es la figura del fiscal a cargo de esta. Ajá. Porque Stornelli, que estuvo 2 años sin ponerse a derecho y declarar hasta que al final lograron enjuagarle las cosas, sigue siendo fiscal. Y aparece para estos momentos, justamente donde el poder necesita jueces dóciles. ¿Hasta cuándo vamos a tener estos fiscales, estos jueces? Ahora resulta que el hijo y el que le heredó la bolilla de Bonadío, porque todas las causas que tienen que ver con funcionarios de este gobierno o que quieren impulsar ellos en contra de otra gente terminan en el juzgado del hijo. Ajá. Se ve que había una bolilla que especial que donde le asentaban todas a Claro. Bonadío. Bueno, aparentemente el hijo heredó esa bolilla. Seguimos. Y vos sabés que, bueno, mientras vos hablabas yo reflexionaba que hay como, bueno, aparece siempre la justicia, ¿no? Aparece la pata flaca, digamos, de la justicia. La falta de justicia. Claro, nos está faltando hace rato. Y todo termina ahí, porque bueno, va el pueblo, va a reclamar, van nuestros dirigentes, van los sindicatos, y bueno, las causas terminan ahí en la justicia que no duermen se a lo resuelve. largo de los años. Lo que vos dijiste en el 2001 tampoco se resolvió, la justicia está ahí. Y también en este momento tienen que entender los senadores, los diputados, que la mirada del pueblo también está ahí, porque no le vamos a permitir que nos sigan fallando también como representantes nuestros. Y ahora esto también, la verdad es que no sé si uno puede tomar en serio, repiten todos los que votaron esta ley, Sí. repiten el mismo cassette. Lo hago esto por la provincia, pero nadie te dice en qué beneficia a la provincia. Ajá. Está bueno, Había un video circulando de la senadora Beatriz Ávila que dice que ella lo hace por pedido del gobernador. Recordemos, la senadora Beatriz Ávila llegó al Senado no por el partido oficialista, sino por la oposición. Sí. Ahora el gobernador, muchos años, digamos. sí, y ahora obedece las órdenes del gobernador. No era tan obediente años Sí. Pero esta ley, si alguien, perjudica al pueblo, perjudica a los trabajadores, perjudica a la patria en su conjunto, pero a las provincias las perjudica especialmente, porque todas las empresas que entran en el RIGI, el régimen de grandes inversiones, el régimen de incentivo de grandes inversiones, dejan de pagar impuestos que son coparticipados, como el IVA, como ganancia, como bienes personales, desaparecen del pago. Entonces, ¿dónde está hoy? Van a entrar unos cuantos dólares que van a ser capturados seguramente por el gobierno nacional, pero en adelante, en los próximos 30 años, a partir del tercer año, no pagan nada. No tienen que tributar en la Argentina, no se le puede modificar el régimen tributario, pueden ingresar sin ningún impuesto todo lo que quieran para sus inversiones. Nadie se va a poner a detallar, porque el Estado no tiene capacidad de saber si vos importas algo, si efectivamente ese algo va a ir a parar a la inversión o va a ser una forma disimulada de pasar otras cosas, como pasó, ¿no? Porque durante el proceso de incentivo minero allá por los 90, las empresas que venían a explotar la minería en la Argentina estaban exentas de tributar. Ya lo vamos a escuchar un segundito, a Beatriz Ávila justamente, pero esas empresas tenían posibilidades de importar todo. Todavía andan dando vueltas camionetas que se importaron presuntamente para empresas mineras y terminaron en el mercado. Entonces,
el Estado no tiene capacidad de decir si vos vas a importar una cosa para incorporarlo a un proceso productivo o no. Y eso es un piedra libre que va a afectar enormemente a la industria argentina. Pero a las provincias en particular la va a afectar la falta de coparticipación de impuestos. Escuchemos un ratito las declaraciones de la senadora Ávila. Presidente, lo primero que voy a decir es que voy a anticipar mi voto positivo a favor de la ley bases y voy a argumentar por qué. Mire, presidente, este proyecto que estamos tratando se comenzó a debatir allá por enero, a principios del año, en la Cámara de Diputados, donde después de un largo debate se hicieron modificaciones y finalmente llegaron al recinto y se aprobó. Allí pasó al Senado, donde durante prácticamente un mes, en los plenarios, hemos escuchado a diferentes expositores, una larga lista de expositores. El que quiso venir a hablar lo pudo hacer sin ningún tipo de inconvenientes, firmamos el dictamen y finalmente, afortunadamente hoy, podemos tratarlo en el recinto. Yo soy muy respetuosa de las opiniones de los expositores, de los senadores, de cada uno de los que hablaron, pero también tengo que decir que estoy en contra de cualquier tipo de agravios o descalificativos que vengan del sector del que venga. En esto tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que nosotros empleamos. Y mientras nosotros estamos debatiendo acá en el recinto... Senadora, le pido una interrupción, la senadora Cristina López. No, no se lo permito. Gracias, senadora. No está concedida la interrupción. Tiene la palabra, senadora Beatriz Ávila. Entonces, continúe. No voy a permitir eso y de ninguna manera favor, vamos a poder llámese a silencio, senadora Cristina López. Llámese a silencio, ya tuvo su momento de la palabra. Bueno, aquí una de las cosas que podemos decir es que tiene razón la senadora. Fue mucha gente a hablar en comisiones. Lo que no nos dice es que no fue ni uno a defender el proyecto. Fueron de las pequeñas y medianas empresas, fueron de los trabajadores, fueron constitucionalistas. Ni uno fue a defender ese proyecto que hoy están intentando ya casi convertido en ley. Entonces... Y sabes que también, bueno, hay una parte más avanzada de su exposición que viene a referencia, porque también es un argumento que muchos lo utilizaron, es como que era necesario aprobar las leyes porque el presidente no tenía ninguna ley aprobada, que le estaban dando los instrumentos como legales para que el topo. Sí, claro, es decir, viene un tipo que te dice que voy a destruir tu casa, vos lo dejas pasar y le das un martillo neumático. Claro, porque le tenés que dar las herramientas. Bueno, no, primero, el tema de la gobernabilidad es responsabilidad del presidente conseguir la gobernabilidad. Eso no es responsabilidad de la oposición. La oposición fue votada para oponerse. ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, esta gente no es oposición, pero quiero detenerme en un punto. La senadora dice, yo respeto. No respeta. Ella sencillamente escucha, como nos escuchan las paredes, y después votaron, pero quiero que me digan una persona que hayan invitado ellos o que haya invitado a la oposición que haya ido a comisiones a decir que estaba de acuerdo con esta ley. Ni una. Porque los que verdaderamente impulsan esta ley, que son los fondos buitres y las finanzas internacionales y un grupo muy reducido de financistas y empresas muy poderosas de la Argentina, tienen una característica: nunca dan la cara. La verdadera casta nunca da la cara. Claro. Bueno, esto creo que de esto vamos a seguir hablando, porque esta ley va a traer indefectiblemente cuestionamientos judiciales, tanto por el modo en el que se aprobaron y también por los efectos que ocasiona. Porque, como dije en algún momento, esta ley es virtualmente una reforma constitucional encubierta y no es esa la manera de
cambiar la Constitución en la Argentina. Y además, desde el hecho que hay un capítulo que tenía media sanción de diputados y no se trató en el Senado, como es el tema previsional, lo cual deja ahí un vacío legal que va a ser motivo de impugnación, también va a ser motivo de impugnación la Banelco a cielo abierto que hubo. Claro. Porque comprar voluntades no es la manera de conseguir consenso. La manera de conseguir consenso es haciendo política y haciendo acuerdos políticos. Los acuerdos políticos significan que nosotros dos llegamos con una idea de lo que queremos y nos vamos con un pedacito de esa idea. No nos quedamos con todo y nadie se va enojado. Ahora, no significa que si vos tenés un representante, yo para mejorar mi situación le voy a pasar por abajo de la mesa. Situación personal, digamos, ¿no? Porque ahí incluso se mejoran diferentes situaciones, digamos, y hay unas clarísimas que tienen que ver con una situación personal, ni siquiera de la provincia del espacio político que la llevó. Esto es una de las cosas que nos tienen que llevar a reflexionar. Primero, a quiénes elegimos. Segundo, es necesaria una reforma profunda en la Argentina, porque estas cosas no pueden pasar. Resulta que uno firma un contrato de alquiler y el contrato es ley para las partes, como dicen los abogados. Pero cuando alguien se presenta a elecciones diciendo que va a hacer determinadas cosas, que es un contrato electoral, después puede hacer lo que quiera. Claro. Entonces, estas cosas necesitan ser de alguna manera pensadas, de alguna manera plasmadas en legislaciones que nos pongan a resguardo de estas cosas. Pero la primera herramienta que tenemos como ciudadanos es el voto. Y tenemos que ver bien a quién votamos, a quienes nos traicionan y a quienes nos siguen respondiendo. Y ahí quiero también mencionar que si bien la senadora Mendoza votó en contra de la ley, después votó a favor del RIGI. Y el corazón de la mancha venenosa que es esta ley es justamente el RIGI. Y que no beneficia para nada a la provincia ni a los ciudadanos. No mientan porque... Ya la conocemos esa historia, no es nueva. No es así, tenemos conocimientos, no nos sigan mintiendo, entendemos las cosas que benefician como trabajadores, entendemos las cosas que nos perjudican, entendemos las cosas que benefician a las provincias y las que no nos benefician. Ya tenemos más de 40 años de democracia. De democracia. Entonces, y con distintos experimentos económicos. Exactamente, entonces no nos sigan mintiendo. Ahora, ¿cómo sigue esto en diputados, Antonio? Bueno, esto es un tema todo que no... A ver, hay quienes piensan que en realidad tiene que volver a sesionar el Senado para poder, por sí o por no, expedirse, modificar o aceptar el capítulo previsional. Al ser un paquete tan extenso, que son muchísimas leyes, y al impedirse el tratamiento artículo por artículo, que fue otra maniobra mañosa del oficialismo, quedan estos huecos. No se trató del régimen previsional, pero el régimen previsional tenía media sanción. Ahora, vuelve a diputados, ¿y qué hace diputado? Diputados puede insistir por simple mayoría y prácticamente voltear todas las reformas, las concesiones del Ejecutivo, que por otro lado son cosméticas. Por ejemplo, el RIGI dice que la modificación, que el 20% del total de inversiones debe ser de origen nacional, siempre y cuando estén en el mercado y siempre y cuando estén a buen precio. Quiere decir que si yo tengo que comprar zapatillas para la gente y le puedo comprar, qué sé yo, en Indonesia, donde trabajan menores haciendo zapatillas, y es más barato que en la Argentina, y bueno, olvídate, compro allá porque vos, aunque no esté dentro del 20%, no tenés el mismo precio que el de Indonesia, por dar un ejemplo. Entonces, ese régimen cosmético, aparentemente el gobierno va a insistir. Ahora, esto también lo sabían los senadores. No nos comamos ese caramelo, ellos sabían perfectamente bien qué es lo que estaban haciendo. Es más, por ahí pienso si 36 a 36 no era una forma
de darle protagonismo a la señora Villarruel, claro que fue vestida para la ocasión. No, llevó su discurso. Sí, ya lo tenía hecho, sobre todo largo negro, la escarapela videlista, toda una SS, todo, sí. en la puesta, en el look de la... Que no le importaba lo que pasaba afuera, digamos. Pero sabía ya que eran terroristas los que estaban afuera, Claro. es decir, no le importaba, no lo veía, pero ya sabía que eran terroristas. Sí. Discutió fuertemente con Guado. Con Guado de Pedro. Muy bien, La verdad Guado. es que sería bueno eso, que tal vez la señora vicepresidenta nos explique a todos los argentinos qué es lo que sabe de la historia Claro, personal, porque claro. tal vez sus amigos le contaron qué pasó con la madre, Claro. con el padre de Guado, ¿no? Sería interesante saber, y tal vez saber de tantos de los 400 chicos que todavía desconocemos su destino, que fueron secuestrados. Los 400 argentinos que tienen la identidad cambiada. Bueno, todas esas cosas realmente ha sido una puesta en escena que le permitió mucho protagonismo a la señora vicepresidenta y que permitió la sanción con ese desempate. Ahora, vuelve a diputados, como les digo, sin que sepamos cómo Ahora, se hace. una Por ley... simple mayoría, te aclaro, la mayoría de esas concesiones que lograron los senadores van a ser vuelta atrás con diputados. Ya lo dice Franco, o sea, lo dice Guillermo Franco, Ajá. el jefe de gabinete, ya dijo que ellos van a insistir en la redacción de diputados. Ahora, pero son dos leyes distintas. O sea, yo desde mi poca conocimiento, digamos, lo que quedó en diputados es una cosa, lo que se trató y quedó en senadores es otra cosa, pero ahora vuelve a diputados, pero, o sea, es como, ahí como tenemos un hueco también. A ver, esto lo decía Scalabrini Ortiz referido a la economía y prácticamente se aplica en todos los órdenes de la vida política. Y quien sabe leer y escribir, quien sabe sumar y restar, puede entender de política y economía. Cuando uno no entiende algo, tiene que preguntar. Y si sigue sin entenderlo, volver a preguntar. Y si sigue sin entenderlo, es que le están metiendo el perro. Hay Están algo ahí, incoherente. claro. Entonces, cuando te hacen estas cosas amañadas, que vienen tan complicadas, es porque no están metiendo el perro. Claro. Y no es Conan el perro que no está metiendo. No. Es un perro muy de verdad. Es un tipo topo. Sí, es un topo, enorme topo. Bueno, vamos a algún tema musical para no cansarlo tanto y seguimos con el tema internacional, creo en el próximo blog. Bien, muy bien. Vamos. Bueno, vamos a hacer un sorteo. Tenemos un sorteo para los dos, tenemos dos entradas de la función de Barrio Viajante de Pedro Noli, que es sobre el libro de Pedro Noli, que es la infancia en los 90. Ajá. Ay, qué lindo. Su infancia en los 90, una hermosa obra, un hermoso libro, y que además esta función es a beneficio de Alex y su familia, ex estudiante de Bellas Artes, becario de la Universidad de Itela, hoy internado en el Hospital Clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Es hoy, sábado 15 de junio, a las horas 21:30, en la sala La Colorida, aquí a la vueltita, Mendoza, 2955. Entonces hay dos entradas para los oyentes que se comuniquen con el teléfono. Exactamente. De WhatsApp. Sí, 381-457-7493. Digo de nuevo, 457-7493. Los mensajes, los oyentes que quieran esas dos entradas, los dos primeros mensajes se las llevan. Que nos diga que quiero las entradas. Quiero las entradas, claro. Si nos quieren mandar alguna opinión sobre el programa. El programa todo está muy bien y la escuchamos. Quieren criticar, no están de acuerdo. No están de acuerdo, quieren que nos discutamos al aire, también. También, o quieren aportar para el próximo programa, también son bienvenidos. Bienvenido todas las opiniones. Los ganadores tienen que estar a las 21:15 en La Colorida, calle Mendoza 2955, y decir que la vienen las entradas de vayan a laburar. Muy bien. Anda a laburar. Anda a laburar, Lili. Y anda a laburar, Luis, que está en línea.
Hola chicos. Hola Luis. Hoy tenemos un programa denso, sin entrevistados, porque la verdad que estos temas que estamos viviendo dan para todo. Pero esto también tiene mucha relación con lo internacional. ¿De qué vamos a hablar hoy, Luis? Que algo anticipamos, pero... Sí, hemos anticipado tantos temas que ya no me acuerdo bien, pero... Íbamos a hablar del involucramiento de Argentina en la guerra de Ucrania a través de esa participación. Sí, ahora resulta que lo vamos a salvar a Zelensky mandándole aviones y armas y cosas que nosotros no tenemos. Que nosotros no lo pudimos, que lo compró Macri, creo que a $16 millones cada uno, y que nunca lo pudieron usar porque tienen los cartuchos eyectores de los asientos eyectores vencidos. Así que, sí, pero además no estaban en condiciones de volar por varias razones, había que, o sea, me hacía acordar a la forma en que yo compraba vehículos cuando tenía 20 años. Cuando éramos muy pobres. Claro, todos hemos pasado por esa experiencia. Compraba algo destartalado y me tenía que poner a travesear 6 meses hasta que lo podía hacer arrancar. Claro. Así más o menos así. Yo tenía un auto que no tenía los asientos de atrás, así que tranquilo. Sí, estaba hace rato, hace poco estaba hablando por otra radio y les contaba, porque estos periplos que está haciendo el nuestro por foros donde nadie lo invita, porque no le da el PINE, pero me hacía acordar la foto de familia que salió publicada hoy, donde sin Photoshop se ve que un gordito petizón que está allá en la punta. En la punta a la derecha. Sí, en la punta a la derecha. Y no, bueno, sí, disculpame Luis, por ahí. Sí, no, me hacía acordar en la época en el apogeo de las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, de los negros, digamos, había dos personajes que eran las dos caras visibles de este movimiento. Uno era Martin Luther King y el otro era Malcolm X. Martin Luther King era el pacifista, el que quería lograr las transformaciones por la resistencia civil, por las marchas pacíficas, y Malcolm X era un tipo mucho más combativo y mucho más radical en su enfrentamiento con el hombre blanco. El tipo reivindicaba la superioridad negra, no quería ningún tipo de compromiso. A ambos lo asesinaron, en unos años de diferencia, pero a lo que iba es que Malcolm X distinguía al esclavo del algodonal, el que trabajaba bajo el sol en el campo, lo distinguía del esclavo que le servía en la mansión al amo, que limpiaba, el que cocinaba, el que le servía la comida, que tenían dos formas de pensar completamente distintas. Y él, al esclavo de la mansión, él le soltaba la mano, decía, ese es un personaje perdido, no sirve para la transformación, porque él se levanta a la mañana y le va a llevar el desayuno a la cama al amo y le pregunta, ¿cómo estamos hoy? Le pregunta al amo. O sea que el tipo se incluye en ese colectivo que no le pertenece. Es el amo y él es el esclavo, pero él se siente, ¿cómo nos ha ido hoy? ¿Qué tal nos ha resultado el día? ¿Cuántas vacas vendimos o cuánto lo que sea? Claro. Él se siente partícipe de una liga que a él no pertenece. En cambio, el esclavo del algodonal sabe que él está en otro rol, pertenece a otro colectivo y no tiene nada en común con el amo. Entonces, cuando yo lo veo al rol que hace Milei yendo a cada foro que hay donde a él no lo invitan, me hace acordar al esclavo de la mansión. Entonces él se va y se codea y se saca fotos con gente que no está en su liga. Él es una especie de monigote que está ahí para servir al amo, es decir, con quién me tengo que aliar, a quién le tengo que prestar armas, a quién le tengo que insultar, a quién tengo... Como si la suerte de Estados Unidos o del primer mundo o del colectivo occidental nos perteneciera de alguna forma. Entonces renuncias a entrar al BRICS y a otras constelaciones que son mucho más acordes a lo que es Argentina como país.
Entonces, esto me parece que es una payasada, no lo toman demasiado en serio porque el poder real, las grandes corporaciones, lo ven como algo útil, pero también peligroso y desafortunado en todas sus expresiones porque no coincide con lo que ellos realmente les interesan. Ellos se llevan mucho mejor con una estructura como la del macrismo, que está en los puestos clave del gobierno, y no especie de buscapié que tenemos de presidente que es absolutamente imprevisible en las declaraciones que hace. Mirá, así que hoy probablemente hoy se esté... Antes de avanzar, sí. Hay otra imagen que me surgió cuando vos mencionabas a Malcolm X, que la verdad que hay que volver a leerlo y volver a seguirlo porque fue muy interesante, pero no quiero irme. En la película Django sin cadena o Django desencadenado, hay una imagen que pinta de cuerpo entero a este tío Tom, sí, que es el esclavo de la casa, ¿no? Donde el esclavo de la gente que estaba secuestrando esclavos y dice, mire, amo, tiene un caballo. Tiene un caballo, sí. Bueno, le dice el amo, ¿qué querés, un caballo? No, yo quiero que él no tenga el caballo. Eso también, en la película de Quentin Tarantino, pinta muy bien este tipo de situaciones. O sea, no importa lo que tengo. Y Milei, en claro, una de exactamente. Sus cosas, lo dice. Ese personaje... Lo dice, fíjate vos, que cuando él habla del Lamborghini, perdón Luis, sí, él dice, si alguien tiene un Lamborghini y no hay otro Lamborghini, él está bien. Pero si alguien tiene un Lamborghini y un vecino tiene 15 Lamborghini, él es infeliz. Entonces no es feliz por tener un Lamborghini, sino porque el otro no lo tenga, claro, o que no tenga más que él. Menos, claro. Entonces, bueno, esto es lo que... es tremendo. Bueno. Exacto, en esa película de Tarantino está muy bien reflejado, es el personaje que hace Samuel Jackson, el que dice ese, yo quiero que él no tenga un caballo, ese es el esclavo de la mansión, es el que se siente identificado con su amo como si tuvieran algo en común. Claro. Como la mansión es de él también. Claro, y este que sale a poner el pecho ahí y decir yo voy a colaborar con lo que necesite Zelensky para la guerra, cuando no tiene ni plata para el gasoil, para un tanque, es realmente patético. Yo me siento tan poco identificado con este representante nuestro. Sí. Pero Luis, bueno, esto hace que los rusos digan que si hace cualquiera de estas cosas, aunque sea mandar chatarra, va a ser considerado un acto hostil por parte de Argentina. Yo realmente estoy temiendo que nos está metiendo en otra guerra de la no, cual por supuesto, te está metiendo en quilombos que no te corresponden, además que no ha sido la posición histórica de Argentina, que ha sido siempre... Con países que no tenemos ningún conflicto, porque nosotros no tenemos conflicto con los árabes, no tenemos conflicto con los palestinos en particular, no tenemos conflicto... A ver, cuando hablo de conflicto digo, ni siquiera intereses contrapuestos. Claro, ¿no? Nosotros con Rusia, al contrario. Al contrario, o con China. Claro, o sea, nosotros hemos tenido la enorme ventaja que geográficamente estamos en el culo del mundo. En el culo del mundo. Por decirlo técnicamente, entonces tenemos ese lujo de decir, bueno, nos involucramos, no nos involucramos, a nosotros no nos pega, salvo que nos hagamos una guerra acá entre los vecinos, las guerras nos quedan lejos. Y esa ventaja, que es una de las pocas que tenemos en la geopolítica, este tipo lo está tirando por la borda, porque se está comprando encima, aliándose del lado perdedor. Del lado perdedor, ¿no? Porque en el tema económico nos aliamos con un imperio que está en decadencia y geopolítico. En el tema militar nos aliamos con Ucrania, que prácticamente tiene perdida la guerra y es cuestión de solo el paso del tiempo para que no se termine. Y no sé. Claro. Pero yo, bueno, justamente eso un poco me da pie para el tema, uno de los temas que quería tocar esta semana, y es esto que en el programa anterior yo expliqué, se viene una escalada en este sentido y las cosas se están poniendo muy peligrosas. Putin subió la apuesta esta semana y jugó muy fuerte, y eso hizo que Alemania, por lo pronto, el Olaf Scholz,
recular, porque Estados Unidos lo que quiere ahora es, no sé si ustedes recuerdan, cada vez que uno le dice a un neoliberal, che, pero esto lo hizo Martínez de Oro, lo hizo Menem, y fracasaron, y la respuesta automática y el manual de todos ellos es que no lo aplicaron lo suficientemente bien, claro, no lo suficientemente sí. profundo. Sí. Entonces ahora que le dicen a Estados Unidos, che, las sanciones que hemos aplicado a Rusia, lo único que han hecho es hacerla crecer a Rusia como economía, que ese es un tema de esta semana, como lo calificó el Banco Mundial y el FMI a la economía rusa, que está peleando el 4º puesto. O sea, de decir, Rusia tiene el tamaño de la economía de México cuando empezó este conflicto, hoy lo está peleando de desplazar a Japón del 4º puesto y quedar solamente detrás de China, Estados Unidos e India, a lo que está ocurriendo con esta nueva propuesta de Washington de ajustar más las sanciones económicas. Olaf Scholz dijo, no, yo en esa no me prendo porque estoy perjudicando a las empresas alemanas. O sea, toda esta exageración de medidas geopolíticas, militares y económicas para sancionar a Rusia ya está empezando a resquebrajar la unidad europea. Macron, que fue el impulsor de mandar tropas y de qué sé yo, y involucrarse en tuvo una derrota electoral muy importante en las elecciones por los eurodiputados. Scholz también ha sufrido y ahora ha dicho no, yo no me sumo a mayores sanciones. Hungría, Turquía y otros países de la OTAN han dicho yo no me sumo a involucrarme en esta guerra. Turquía ha anunciado que quiere entrar al BRICS, ya no le interesa a la Unión Europea, que solicitó hace 20 años el ingreso y no le aprobaron porque no son lo suficientemente blanquitos y espléndidos para entrar en la Unión Europea, pero sin embargo, para ser una punta de lanza de la OTAN, son aptos desde el año 52 para acá. Claro. Entonces se cansaron y dijeron, yo me voy con los BRICS. Si ellos se unen al BRICS, como aparentemente va a ocurrir dentro de un tiempo, es muy probable que también se aleje de la OTAN, con lo cual cambiaría. Pues Turquía tiene el ejército más grande de la OTAN, sacando a Estados Unidos. Hoy por hoy el ejército turco es el más grande. Entonces que abandone su pretensión de entrar a la Unión Europea, se abrace al BRICS y en algún momento deje la OTAN, es un golpe muy fuerte para el colectivo occidental. Otro tema que no salió en ningún diario, lo quiero mencionar acá, es que el 9 de junio, el domingo pasado, oficialmente murió el petrodólar, porque el rey de Arabia Saudita dijo que ese acuerdo que firmaron en ese destructor por ahí en los años 70, de que solamente iban a vender petróleo a cambio de dólares estadounidenses, o sea que cualquier país del mundo que quiera comprar petróleo tenía que primero comprar dólares. Que eso fue lo que lo sostuvo al dólar como primera moneda mundial. Claro, exacto. Eso fue el sostenimiento. O sea que el dólar ya no tiene respaldo en oro y ahora no tiene respaldo en petróleo. Entonces, todos los síntomas anuncian de que él está empezando a colapsar la hegemonía de Estados Unidos, geopolítica, militar y encima económica. No va a ser un proceso de hoy para mañana, no sé si yo la veré en mi ciclo biológico, pero están apareciendo señales muy fuertes en ese sentido. Lo que es la historia, ningún proceso de caída de un imperio fue tampoco algo digamos simple y suave. En general viene acompañado de esto que estamos viendo, guerras de mayor o menor intensidad. Exacto. Con mucha sangre, mucho dolor, mucho sufrimiento, pero bueno, sin duda, claro, eso también depende de la clase dirigente norteamericana. Exacto. Que tenga la inteligencia de ver que hay un mundo donde ellos tienen un lugar como uno más de los países del mundo, o sigan aferrados a su destino manifiesto, que es esa construcción ideológica que le hacen los yanquis de decir nosotros, si bien no tenemos pasado, tenemos un futuro, que es nuestro destino manifiesto. Sería de desear que abandonen esas ideas y
contribuyan a crear un mundo en armonía, porque la verdad es que este mundo tiene la posibilidad de ser un mundo mejor. Pero bueno. Exacto, y vos sabés que eso es una cosa muy importante que no lo voy a desarrollar acá, pero sí lo voy a mencionar, y que es los resultados o qué impacto tuvo este Foro Económico Mundial que hubo en San Petersburgo. Ajá. Estuvieron representados 139 países, por supuesto Argentina no apareció ahí, pero 139 países, incluso países, qué sé yo, como Afganistán. El gobierno talibán mandó a varios ministros, entre ellos el ministro de Trabajo, que participó de un foro sobre filosofía. Ha sido una cosa, pero parecía un evento de esos que no salió nada en la prensa occidental, pero dicen que a la hora de almuerzo, que hacen un corte para almorzar, dice que las veredas y las calles eran una congestión, era una marea humana, había más de 20.000 asistentes. ¿Dónde fue el foro En San Petersburgo, en Rusia. En San Petersburgo. Las discusiones han sido muy importantes y el discurso digamos, esto viene a consolidar esta idea del mundo multipolar, que significa que no hay una potencia hegemónica, pero tampoco hay una idea hegemónica. Claro. Porque lo diverso del grupo ese es que había posiciones muy encontradas, pero en armonía. Tenemos que trabajar juntos porque de nosotros depende, pero yo voy a comerciar con vos, no me importa quién es tu ministro de Economía o cómo elegís vos al presidente, me interesa la colaboración. Necesitas un puerto, un aeropuerto, necesitas ferrocarriles. Ese es el sentido común, y no decir de quién sos amigo, de quién no sos amigo, qué tipo de elecciones tenés, no meterse en esa cuestión. Esto ya lo dejó muy en claro Putin en septiembre del 2022, cuando dio un discurso muy importante el día 28, donde él decía, el mundo es como es y hay que hacerlo funcionar armónicamente. Y yo voy a tratar con un rey o con un príncipe o con un dictador o con un gobierno democráticamente electo o con un gobierno autoritario, porque es lo que hay. Cada país tiene que resolver sus problemas internamente, pero eso no impide que podamos convivir, interactuar y relacionarnos armoniosamente. Y él dijo, el sueño mío es que en el futuro Moscú sea la capital de un mundo plural y en armonía. O sea, que todos tengan un voto, una palabra, sean respetados, que es lo que destacan los presidentes y los dirigentes africanos cuando ellos dicen, ¿por qué nos alejamos de Alemania, de Francia, de Estados Unidos? Porque vienen los rusos o los chinos y nos tratan con respeto, nos tratan de igual a igual, no nos hacen sentir que somos subordinados de ellos. Y eso es ese es el espíritu que reinaba en este foro económico, donde se han hecho enormes progresos en materia de cooperación económica y financiera y cultural, que es lo que el mundo está necesitando. Perdón, el único Luis, que anda... ¿Vos decís que no estaba Argentina o que no pudo llevar a Yo no me enteré de que se haya mandado ningún... No fue. Del no fue por no decisión. Era un foro abierto donde obviamente vos tenés que decir quiero ir para que te den el placer, digamos, porque es una especie de embajador especial para el foro, desde el punto de vista diplomático estoy hablando. Entonces, el país que organiza el foro te manda... todo para que vos estés en calidad, por supuesto, esto lo tiene que mandar la Cancillería y recibir el país anfitrión, y entonces van los representantes. Argentina no estuvo porque no mandó, la canciller Mondino debe haber estado muy ocupada tratando de diferenciar a un chino del otro, digamos, porque ahora ese es otro tema del cual... Entonces se olvidó de mandar el representante argentino al foro económico. Claro, hay que destacar que este año Rusia está ejerciendo la presidencia del BRICS. Entonces está muy activo claro. en su rol de anfitrión de todos estos. Porque este foro económico se repite casi todos los años, pero el de este año fue realmente espectacular. Hay una crónica muy detallada de cómo fueron estos debates internos que los llevó adelante
nuestro amigo Pepe Escobar, este periodista brasilero radicado en Tailandia, que él fue partícipe, o sea, no solo fue a cubrirlo, sino que él participó de estas discusiones en la mesa que abarcaba filosofía y otros temas más, y cuenta muy en detalle cómo fue la mecánica de esto y el clima que se vivía ahí, que era una cosa, es otra cosa, no son estas reuniones de G7, de Davos incluso, que, ojo que este foro económico tiene en términos de Producto Bruto mucho mayor peso a nivel mundial que lo que es el foro de Davos o lo que son las reuniones de G7. Ya los pasaron por arriba. ¿Te imaginas si los 4 o 5 primeros países, está incluido India, China y Rusia, te imaginas la suma de ese PBI supera ampliamente al G7? Y sumemos los que vienen por detrás, que no son chiquitos, como Brasil, Sudáfrica, México, y más. Claro, exacto. Sí, hay mucho peso ahí, además de muchas naciones de Indonesia que están virando hacia posiciones más alejadas de lo que era el eje de los últimos 70 años, que era Japón, Taiwán y Estados Unidos. Entonces, hay un mundo que está cambiando con bastante rapidez en términos históricos, ¿no? Porque estos cambios en el pasado duraban décadas, inclusive siglos. Si ustedes ven, nos fijamos, por ejemplo, la decadencia del Imperio Romano fue a lo largo de siglos. Esto es mucho más rápido hoy. Y bueno, parece que una vez más, desgraciadamente, la Argentina está quedando del lado equivocado. Pero bueno. Sí, vamos retrasados una generación por lo menos. Y tal vez mucho más, porque no sé, digamos, fíjate vos en el endeudamiento, por ejemplo, que es una característica de las relaciones internacionales con respecto a la Argentina. La deuda que tomó Macri nos llevó al borde del abismo por décadas. Sí. Yo estoy trabajando, yo ya hice un trabajo hace mucho cuando era joven, pero estoy trabajando ahora en una especie de recapitulación porque ya ha pasado medio siglo. Y vos ves que las características, las similitudes entre la gestión de Martínez Dios, el menemismo, Macri y ahora Milei, son 3 o 4 características que tienen todos. La desindustrialización, el aumento de la desocupación, el aumento enorme de la deuda externa y el achique del Estado. Eso ha sido constante en todos esos procesos. Y digamos, la mediocridad de la gestión de Alberto Fernández, porque heredó la deuda inmanejable de Macri, que es lo que le pasó a Alfonsín, y no tuvo la creatividad o la suficiente audacia, voluntad diría yo, o audacia política para hacer los cambios que hacían falta hacer. Que la tuvo Néstor, y fue digamos lo que cambió, porque si bien es cierto que no se hizo todo lo que había que hacer, yo sí creo que se hizo lo que se pudo hacer con una sociedad que, la verdad, el gobierno de Néstor o los gobiernos de Néstor y Cristina estaban a la izquierda de la sociedad, y la sociedad ahí faltó probablemente comunicación, un plan más claro para involucrarla más a la sociedad en los cambios. Pero audacia como la que tuvo Néstor hubiera sido muy importante que la tuviera Alberto Fernández. Bueno, no le podemos pedir peras al olmo, pero... Sí, hay un personaje muy poco reivindicado en la historia argentina, pero creo que contribuyó tanto como Néstor, y que da por tierra esto de que el viento de cola. Y fue el pobre Adolfo Rodríguez Sá que plantó la deuda y dijo: no pagamos más a nadie. Y la Argentina estuvo 2 años sin pagar deuda externa, lo que le permitió eso y otras medidas recuperarse de forma extraordinaria entre el 2002, que los economistas decían no va a llevar una década bajar la desocupación a un dígito, cuando estaba en el 25%, y nos llevó 2 años realmente. Bueno, ahí también, yo no es santo de mi devoción, ni mucho menos,
pero hay que reconocer también otro personaje que por muchas razones no está reconocido, y merecidas razones, que fue Duhalde, que hizo una cosa bien, sabiendo que la gente estaba con hambre, sacó ese plan Jefa y Jefa, que fue una mala copia de lo que en su momento militamos desde las organizaciones sociales y políticas, que era el Frente Nacional contra la Pobreza. Sacó el plan Jefa y Jefa, 2.200.000 planes, le puso esa inyección de plata en la economía y sacó de la indigencia a más de un par de millones de personas, porque son familias las que salieron, con $150, que era una miseria, claro. Pero cambió. Eso tranquilizó la sociedad, puso un nuevo movimiento, un círculo virtuoso de producción y consumo. Pero bueno, yo quería... No, vos sabés que es importante aclarar lo que vos estás diciendo, porque la idea, el sentido común hoy es que los movimientos nacionales y populares son los planeros y los choriplaneros, y hay que aclarar que los planes fueron una necesidad consecuencia de una década del neoliberalismo. Exactamente. No eso fue por un lado. Claro, no fue deseado. Y también hay que recordar que cuando se fue el gobierno de Cristina, quedaban 220.000 planes y que Macri los llevó a más de 1 millón. En su gestión... Claro, exacto. Exacto, los planes fueron reduciéndose a medida que el empleo formal e informal iba creciendo en la Argentina. Y otro tema con respecto a Duhalde, donde acá tengo yo Duhalde, yo creo que yo siempre repito una frase que a Duhalde se le escapó, y cuando liberó el dólar y dijo que sea lo que Dios pueda. Entonces a mí me quedó esa frase, y cuando en abril del 2002 el dólar ya pasaba de los 4 pesos y no parecía tener techo, ya el trabajo de Remeslenikov ya estaba agotado. Entonces Duhalde buscó un ministro de Economía de reemplazo, y la primera opción de Duhalde era Miguel Ángel Broda, que es un ultra neoliberal que hubiera llevado a la Argentina a lo que es Grecia. Pero Broda no quiso aceptar, y ahí apareció Roberto Lavagna, que tiene otra cabeza, es un tipo industrialista, que además ha tratado mucho los organismos de crédito internacional, porque él estaba instalado en Bruselas, representando a la Argentina en la Comunidad Europea. Y eso fue un cambio radical. O sea que Duhalde fue lo que es, y el gobierno permitió esa reactivación, que después siguió con Néstor, que lo conservó a Lavagna, gracias a esa negativa de Broda de no aceptar el Ministerio de Algún día vamos a repasar a las negativas que le tenemos que agradecer. Claro, sí, por favor. Por ejemplo, Duhalde, el primero que habló fue a De la Sota, que no levantaba el amperímetro, no pasaba del 3%. Después fue a visitarlo a Reutemann, y Reutemann le tuvo una visión y le dijo que había visto un futuro tan malo que no quiso aceptar. No se quería involucrar. Y así llegó por descarte a Néstor Kirchner, que fue, como lo estamos conversando, un cambio absoluto. A ver, en esto, yo en pocas cosas puedo decir que soy objetivo, pero en esto son datos, no hay aquí como... La economía argentina creció, distribuyó mejor la riqueza, llegamos a una sociedad mucho más integrada, y entonces sobre esos datos es lo que uno debería discutir. Bueno, un tema que no es muy quiero... interesante. No es hecho, capaz que hay que... Yo estaba escribiendo un libro que nunca lo terminé, como la mayoría de los libros míos, que era sobre la negociación de Lavagna con el fondo. Eso es muy interesante, y no terminó, sino que uno de los episodios trata de un debate en la Cámara Baja de Estados Unidos, donde se debatió el tema exclusivamente si el fondo había sido o no demasiado blando negociando con Lavagna, porque todos reconocían que le torcieron el brazo, o sea, Lavagna le torció el brazo al fondo. Es muy interesante ese proceso. Algún día lo reflotaremos. Y hay otro tema que quiero tocarlo, Luis, porque nos queda quedando en el tintero el tema del swap con China,
Pero quiero mencionar algo, porque si no también nos vamos olvidando de las cosas. Tucumán fue el gran experimento social en la década de los 60 con la presidencia de Onganía sobre la aplicación del neoliberalismo y ese neoliberalismo entre comillas con el cierre de los 11 ingenios. Claro. Ese fue el laboratorio social que precedió a la década de los 70, del 76 en adelante, digamos, con Martínez de O. Eso fue una desocupación planificada, fue el cierre de la industria principal que tenía Tucumán, y hay que volver a recordar estas cosas porque muchas veces no se entiende cómo Tucumán llegó a ser lo que es hoy, y nos olvidamos tanto del operativo Independencia, que fue el globo de ensayo de la dictadura, y del operativo Tucumán, que fue aquel cierre histórico en el año 66 de la mitad de la industria azucarera, que significó que 200 o 250.000 familias tucumanas o tucumanos fueran hacia el Gran Buenos Aires a poblar las villas, a aumentar la población de las villas porteñas, pero que lo quebró a Tucumán en su esencia y que lo afectó gravemente a Santiago del Estero. Pero esto, digamos, por ahí las cosas así dispersas no sirven. ¿Qué podemos decir del swap con China, que era materia de especulación si se lo renovaban, no se lo renovaban? Sí, mira, te cierro lo que acabas de decir porque es muy interesante. Yo estudié, y ese sí fue un libro que terminé y lo pude publicar, sobre el proceso de desindustrialización que significaron las políticas neoliberales. Yo lo escribí entre Martínez de Oz y Menem, o sea, todavía no había pasado todos los 90 que terminó destruyendo la industria nacional, pero el esquema estaba redactado, o sea, se veía que si se aplicaba eso le iba a afectar. Vos sabés, una industria que todo el mundo decía, esto es una cosa que no funciona, es inviable, es una mentira, no tendría que existir. Una industria que sobrevivió todos los procesos de desindustrialización fue la industria azucarera. Sí. Porque después de esos famosos 11 ingenios, el único ingenio que se cerró y que fue por un pésimo manejo fue el ingenio San Pablo. Y ahora el San Juan. Sí, pero también por otro pésimo manejo empresarial. Exacto, pero la industria azucarera, con todo lo ineficiente, la subsidiada que era, sobrevivió a todos los procesos de desindustrialización y hoy está modernizada y con un estado de salud bastante bueno respecto de otros procesos industriales y mucho menos industria pesada, que casi no quedó en la Argentina. Sí. Pero bueno, eso quería mencionar. Respecto del tema del SWAT de China, los chinos no opinaron absolutamente nada, pero nada salió en los medios chinos. Cuando Alberto Fernández renovó y amplió el SWAT el año pasado, el 2023, todos los portales chinos lo comentan. Pero de lo que se resolvió esta semana, lo único que hay en los portales internacionales es la información que lanzó el Banco Central Argentino el 2 de junio y que se fue replicando a lo largo del mundo. Así que lo que lo llevó a Milei, creo yo, a aceptar y a bajar la cabeza con los chinos, es que el Fondo Monetario le dijo, mientras vos tengas esa espada de Damocles encima no podemos hacer ningún tipo de arreglo porque no sabemos con qué plata va a disponer para pagar lo que debes. Entonces, algo pasó entre las cancillerías, pero lo más gracioso del caso es que Xi Jinping aparentemente le hizo decir a través de la Cancillería que sí, te renovamos, pero vos tenés que venir a firmar los papeles acá. Ajá, el 4 de julio. Claro, Milei va a tener que tomar la Beijing y poner la firma ahí, la firma digital no corre. Vení acá, agarrar la lapicera, firmar el papel vos acá. Que yo cómo traduzco esto. A ver. No va a poder ir a los ágapes de la embajada ni ir a Estados Unidos a festejar la fecha patria. Y lo van a pasear al gordito Petizón por todos los monumentos chinos a Mao Zedong y por todos los poniéndole una inmensa bandera roja
detrás de la escenografía. Ya le tienen armado la ofrenda floral y todo lo que tiene que hacer. Claro. Lo van a hacer lociar, como decimos acá en Tucumán, al petizo. Claro. Pero bueno. No, de todos modos. Es que ahí está el poder. Digamos, en la rebelión de los dos legisladores, saben ustedes mejor que yo, que conocen la política argentina mucho más que yo, pero la rebelión de los senadores de Santa Cruz es por la paralización de las entre represas, otras cosas, otras pero cosas. por las dos, paralización de las dos centrales que dejaron un tendal de desocupados, de gente que se fue a Chile, inclusive. Normalmente el flujo migratorio era de Chile hacia Argentina, y en estos últimos 6 meses es brutal la cantidad de gente, mano de obra calificada sobre todo, que se está yendo a Chile, porque aquí no tienen ninguna posibilidad de trabajo. Se terminó el gasoducto, no se hicieron las otras obras complementarias del gasoducto, o sea, la obra pública totalmente paralizada, esa gente tiene que emigrar para poder comer. Pero... Claro, ese es un área, digamos, donde yo tengo información, porque yo soy un consultor en temas de generación. Los proyectos que paralizó Milei, porque eran financiados por China, era la central atómica de Atucha, la nueva, y las 2 centrales hidroeléctricas de Santa Cruz. O sea que era una porción importantísima del aumento de oferta de energía eléctrica que tenía la Argentina prevista. Y eso no le mueve para nada la preocupación a Milei, porque en el país que él tiene en la cabeza no necesitas energía. No, si la necesitas, la compras más cara. ¿Cuál es el problema? Claro, además hace un negocio. Claro. No, además que estás desindustrializando el país, entonces ¿para qué querés más potencia instalada? Eso es un poco la explicación económica técnica. Porque si no, si vos estás al límite de tu capacidad y tenés algún mínimo proyecto de crecimiento, son indispensables esas centrales que él paralizó. Que de todos modos, ¿no? Aún en este esquema de reprimarización, de la economía, uno de los commodities a vender es la energía, y es la energía eléctrica. Hasta en eso es la miopía, porque el vender la energía eléctrica es un buen negocio, y se la vendes a tus vecinos, y están la mayoría, es decir, tal vez tenga que hacer algunas ampliaciones de las líneas de conducción, pero la podrías usar para eso. Pero bueno, además te economiza. Pero él no entiende nada que tenga que ver con el rol del Estado. Claro. Noruega es un país que no lo podemos negar de exitoso, y el 90% de su energía eléctrica está generada por el Estado. Y en un sistema integrado como el que tenía la Argentina, hasta la desgraciada privatización de agua y energía eléctrica. Pero claro, bueno, exacto. En el tema del swap, sí, Luis, ahí quería meter una cucheta y tal vez vos... No, estaba con respecto a Tucumán y los ingenios. Yo trabajé en todos los proyectos de cogeneración de acá de la provincia: Santa Bárbara, Leales, Florida, La Frustrada de New York y otras más que están ahí en carpeta. Los ingenios centroamericanos, o sea, Salvador, Honduras, Guatemala, que son países azucareros, ellos tienen la producción principal del ingenio es primero energía eléctrica, claro, segundo alcohol y tercero el azúcar. Y hacia ese modelo va la industria en el mundo. Claro, el ingenio Florida, con el cual estoy muy vinculado, redujo enormemente su producción de azúcar, pero se convirtió en el principal productor de alcohol del país, por lejos. Aportante importante al sistema integrado. Y ahora, esta semana, el día 20, no sé cuándo cae, el día que es feriado, se van a hacer las pruebas de la usina, porque ya en agosto se conecta al sistema interconectado y empieza a entregar energía eléctrica al sistema nacional. Sí. O sea que es el modelo de sustentabilidad, donde vos tenés energía eléctrica, alcohol y azúcar, y donde vos jugás un balance económico en qué es lo que más te conviene hacer en función una cosa de la otra. Y que además es energía renovable, porque se utiliza todo, la caña de azúcar, que realmente lo podés... Pero también el swap tiene otro componente, ¿no? Los chinos no solo se lo hacen pasear, lo hacen ir a China
por la foto y lo simbólico, ¿no? de odiador del comunismo que va a rendir pleitesía. El 4 de julio, aparte. Porque los chinos se sientan en la mesa hoy, les ven el Rigi y dicen, che, ¿y cómo vamos nosotros? Claro. Porque esta salvajada, este mamarracho que esta ley que le regala a la inversión extranjera, no dice en ningún lado quién y cómo califica. Entonces, claro, China hace una transferencia electrónica y compra el país. Claro, sin ningún entonces, problema. pero lo están llamando para decirle, amigo, ¿y nosotros cómo vamos en esa? Porque a este personaje cada vez le tienen menos confianza. Por eso también es que lo llaman a China, porque... A que firme ahí. Y claro, porque además hay cosas, mirá, desde hace unos años, los secretos de inteligencia rusos no se escriben en computadora, se escriben en máquinas de escribir, porque todo lo que es digital y se escribe en computadora es vulnerable. Entonces, los tipos reflotaron las máquinas, la Lexicon 80, esas que tenían tirada por ahí, todas a limpiarla y escribía máquina, ¿no? Y guardan los triplicados, no, aquí se escribe y no se fotocopia nada, así, un carbónico, y el carbónico se destruye y las dos copias y nada más. Bueno, los chinos también les dicen, che, vení contarnos aquí personalmente cómo vamos a ir nosotros en este régimen, porque nosotros tenemos mucha guita y la tenemos metida ya. ¿Cómo sigue la película? Porque no solamente son las represas, no solamente es la nucleoeléctrica, es el Belgrano, Cargas, donde metieron mucha guita. Entonces, están bastante preocupados los chinos, no tanto por el swap, sino por las inversiones físicas que hicieron. Ahora, tampoco esperemos de China que nos resuelva nuestros problemas, ¿no? O sea, no es que China va a hacer... China tiene sus intereses en un proyecto que no es para el año que viene, sino a 50 o 100 años, porque ellos planifican así la vida de la nación, y nosotros somos nada, y tampoco hacen las cosas por afinidad ideológica. Ellos van a hacer negocio en el mundo. Claro. Si lo pueden hacer con los amigos, mejor. Si no, términos, yo creo que los términos originales del RIGI ni siquiera te los pedían los países centrales. No se le imaginaban. Te lo firmo. No te lo piden. Eso le está dando más de lo que le piden por lejos. Claro. No, es así. Bueno, el libre mercado y esto, y abrir las fronteras y qué sé yo, a Estados Unidos ahora lo está perjudicando porque hay jugadores en el mundo que son más eficientes que ellos, industrialmente, por supuesto. Entonces ahora están con las barreras proteccionistas por todos lados, que es lo que le criticaban al resto del mundo. Y cuando abren el juego así, es decir, bueno, aquí abrimos las puertas, porque recordemos que en los 90... la apertura y la privatización y todo fueron diseñados en Washington a través del consenso. Sí. Pero ¿cuáles fueron las empresas beneficiadas? Las empresas europeas. Sobre todo las españolas. ¿Por qué? Porque había una pequeña ley en Estados Unidos que era muy difícil de sortear, y era que en Estados Unidos se penaliza a la empresa que paga coimas fuera de Estados Unidos. Entonces eso hizo que las empresas más importantes las compraran los franceses, los españoles, hasta los alemanes, los italianos, y las empresas yanquis que entraron acá son pocas en comparación. Ahora está pasando lo que vos estabas comentando, este RIGI, como está escrito, y si uno se lleva de lo que está pasando en el mundo, las empresas chinas tienen mucha mejor posición para entrar que las europeas o las norteamericanas. Y no sé con qué se va a dar el petizo cuando se entere que están más asociados que los chinos que ningún gobierno anterior. No sé, porque la verdad es que es impredecible en muchas cosas. Bueno, Luis, hoy pudimos hablar un poco más explayándonos, porque la verdad es que las cosas que están pasando tienen una dinámica No nos dijo nada del G7, dos palabritas, decirnos un análisis chiquitito de lo que pasó, lo que está pasando en el G7, Luis, ¿o no? Mira, el G7
El G7 se parece, ¿has visto esas reuniones que hacen por ahí las vecinas de una cuadra que ya están todas jubiladas y viudas, que se juntan a jugar a la canasta los jueves a la noche? Y el G7 se está convirtiendo lentamente en eso, donde hay una serie de resquemores porque la industria, más que nada, la industria europea se ha visto muy perjudicada con esta guerra de Ucrania y este capricho de Estados Unidos de prolongar la guerra mucho más allá de todo lo razonable y encima de involucrarlos a estos tipos. Ahora pretenden que Alemania aumente su producción de armamento y Alemania ha cerrado sus acerías por falta de gas. Entonces decís, ¿con qué vas a fabricar blindados si vos has extranjerizado tu producción de acero? No, pero el Yankee tiene la solución. El gas y el acero se lo venden ellos. Claro, lo que pasa es que no. Es un poquito más caro. No le cierran los números con esas tarifas. Claro, es un poquito más caro. En vez de $3 el billón de BTU lo están pagando a 17. Pero bueno, es una contingencia. Y ahora imagínate lo que va a pasar en la Argentina con todas las industrias que van a tener que pagar la energía a precios internacionales porque ya ni siquiera está la cláusula de que tenés que autoabastecer. No, ni siquiera tampoco está el barril argentino, que era el invento que habían negociado en su momento Néstor, justamente, sí, Labaña y Néstor, con la empresa petrolera, que era $45. Ahora nosotros vamos a pagar $95 el barril de petróleo, que le cuesta $22 en promedio. Ya de por sí, una ganancia obscena ya pasa a ser pornográfica. Pero bueno, esto pero bueno. ¿Opina de esto? Labaña es un hombre muy mayor y prácticamente se retiró de la política después de estas últimas candidaturas. De vez en cuando alguien lo va a buscar e intenta reflotarlo, pero bueno. Y Marcos Labaña no es lo que era el padre, actual funcionario del INDEC, experto en martillar numeritos para tirarle el número que le conviene. Pero bueno. Es un pequeño comentario que quiero hacer, porque Milei se siente muy identificado con toda esta izquierda europea que ha ganado las elecciones, pero me da eso de Marco Labaña. La Marie Le Pen no es el padre. No. El padre era mucho más parecido a Milei, porque aparte de la xenofobia, el racismo y toda esa cuestión que lo caracterizaba, él en lo económico abrazaba lo que hacía Thatcher y Reagan, que es lo que hace Milei. La Marie Le Pen no. La Marie Le Pen, si vos escuchás lo que dice, sonaría como si fuera la Miriam Bregman en economía, comparado con lo que propone Milei. Claro. O sea, ella le interesa al marginal, al excluido, darle una red de contención. Claro, y darle trabajo. Que no tendría por qué sorprendernos, porque las políticas económicas de Hitler eran nacionales y populares, digamos. Igual que Mussolini, ellos eran nacionalistas, y la verdad que las guerras se daban porque ellos llegan tarde a la revolución industrial y se encuentran con un mundo que ya estaba en manos de las otras potencias. Las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron la forma de buscar las economías tardías de la revolución industrial un lugar en el mundo. Pero bueno, esto es muy complicado para decírselo a los libertarios. Exacto. Alemania había llegado tarde a la repartida de África. Claro, y no mojaba en América, entonces no le quedaba más que apuntarle a Rusia. Pero bueno, o sea que las derechas, las derechas, Trump incluido, son muy nacionalistas. Trump se llevó la fábrica, Trump lo presionó a Roca para que se lleve la fábrica de caños sin costura de la Argentina a Texas. La única forma que tenía de venderle a los yanquis caños sin costura, en la cual es líder mundial, era poniendo la fábrica en Texas. Entonces, y Macri fue a la inauguración de esa fábrica, que era en esencia la desindustrialización, la descolocación de una fábrica en la Argentina para llevarla a Estados Unidos. Eso fue parte de la reversión que impuso Trump. Bueno, Luis, estamos recontrapasados con el horario.
Seguiremos el próximo sábado. Muchas gracias, muy buena tu aporte hoy. Como siempre, Luis. Y queremos avisarle a la audiencia que tenemos ya los dos ganadores de la entrada. Ganadores. Antes de irnos, no se desesperen. Gracias por los mensajes que nos felicitan por el programa. Y bueno, el primer ganador es Jorge Acosta. Y la segunda ganadora es Silvia, que no nos dio el apellido, pero nos dio con el DNI terminado en 331. Entonces, como no tenemos forma de hacerles llegar la entrada física, los dos ganadores se identifican en la entrada del teatro, dice que son las entradas que sorteó Andá a Laburar, con el DNI en la mano y ya acceden al teatro. Y le agradecemos, por supuesto, a Pedro Noli y a su grupo que está haciendo esta obra tan linda, que recomiendo a la audiencia que vayan a verla, sobre todo en un día que la función es a beneficio. Ajá. Bueno, y vamos a laburar de una vez. Anda a laburar, por favor, anda a laburar, Marcela. Ponete en marcha, Marcela. Marcela, tengo que te recupere. Bueno, Carlito, te agradecemos, genial el trabajo de nuestro operador. Gracias, Lilín. Gracias, Moni. Gracias, Mónica, muy bien. Y aquí estamos esperando el próximo sábado para volver a la radio de los trabajadores de prensa. Gracias, Antonio. Gracias. Nos vemos el sábado que viene. Y gracias a la audiencia por el aguante.